Muy bien. Señores alumnos, este es el último tema del temario del primer parcial. Vamos a hacer ahora la primera parte de neoplasias. La segunda parte la vamos a hacer en el curso de esta semana. Entonces, presumo o considero que el primer parcial lo daríamos la última semana de julio. Por favor, vayan preparándose. Lo vamos a hacer de forma presencial. Estoy yo esperando que me den fecha y hora para el examen. Entonces, es simplemente cuestión de tiempo. De todas maneras, yo voy a estarles comunicando a través de la plataforma o bien a través de los auxiliares. Muy bien, entonces comenzamos con neoplasias. Neoplasia significa una proliferación celular anormal, ¿ya? Una proliferación celular anormal. Dice acá, esto puede ser como respuesta proporcionalmente a un estímulo con un objetivo morfológico y funcional. Una respuesta proporcional a un estímulo. El estímulo puede ser cualquiera que sea. Por ejemplo, por decirles algo sencillo, los rayos ultravioleta del sol, ¿qué es lo que producen? ¿Algún tipo de cambio? Sí, producen que la piel se ponga más oscura, ¿no? Como una respuesta funcional ante ese estímulo de los rayos ultravioleta. Lo mismo así en todas condiciones de agresión que podamos tener, hay una respuesta proporcional de acuerdo a un objetivo morfológico en cuestión de forma y función. Bueno, entonces estas proliferaciones celulares pueden ser respuesta a procesos reactivos, una reacción, ¿cierto? Procesos defensivos, como en el caso de la inflamación, procesos adaptativos, esto que vimos ya en el primer tema, ¿no? La adaptación, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, etc. ¿Ya? Entonces, son procesos que conllevan a una proliferación de células. Bien. Neoplasia proviene de un término que significa neo, nuevo, y plasma, formación de tejido. Entonces, esto se trata de la proliferación de una colonia, o sea, de una población anormal de células, sí, producidas por un nuevo crecimiento incontrolado. Un estímulo que está provocando que estas células proliferen de una forma incontrolada, autónoma y excesiva de un tejido. Es por eso que los tumores también, a las neoplasias se les llama tumores. Estos tumores tienden a crecer, tienden a ser más grandes de lo normal. Dice acá que persiste después de desaparecer la causa. Aunque tumor también significa tumefacción, ¿se acuerdan de la tétrada de Celso, verdad? Y cáncer es el sinónimo de tumor maligno o de una neoplasia maligna, el cáncer, ¿ya? Tumor es un aumento de volumen de cualquier tejido. Esto, miren, si no le ponemos apellido, digamos, un crecimiento de tejido adiposo, un lipoma, ya la contraparte maligna sería un liposarcoma. Entonces, para identificar tiene que venir con nombre y apellido. Pero tumor es, en general, o neoplasia, es cualquier crecimiento de tejido, ¿sí? Continuamos. Acá, por ejemplo, estamos viendo un epitelio estratificado plano. Aquí está el estroma, el estrato basal, y acá vemos, miren, esta población de células empezó con una célula que ha sido modificada y esta crea su propio clon, su propia colonia, ¿eh? Su propia población. Son células bastante parecidas o son idénticas a un principio. Y ahora miren un detalle. Estas células están creciendo dentro del epitelio. Aparentemente no han roto totalmente la membrana basal para invadir, ¿ya? O sea que no hay invasión todavía, pero ya está prontito a la invasión. Es una característica de los tumores malignos que tienden a invadir los tejidos vecinos. Bien. Entonces dice acá que la transformación de una célula normal a una célula neoplásica
puede ser causada por un agente carcinógeno. Estos carcinógenos pueden tener una naturaleza química, física o biológica. Química, cualquier sustancia que pueda modificar o transformar a una célula. Física, bueno, se hace descrito la radiación, por ejemplo, ¿no? La radiación solar, la radiación ionizante. O biológico, los virus son tremendos, que directamente alteran el genoma de la célula en forma irreversible. Entonces, una vez que transforman el genoma, esta célula ya se transformó y va a convertirse en una célula cancerosa. Como causas generales tenemos la causa infecciosa, y hemos visto, ¿no es cierto?, los virus. Mutaciones. Estas mutaciones pueden producirse por agentes carcinógenos químicos, físicos, ¿no es cierto? Puede ser de forma hereditaria, que los padres de una persona que esté portando cáncer hayan tenido también cáncer, ¿no es cierto? La radiación, hemos visto, ¿no es cierto? Irritación. Las infecciones a repetición que están mal curadas o que no se curan, eso también puede producir una neoplasia. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, a nivel del cuello uterino, ¿no? Que es, a veces el descuido es bastante difícil controlar esas infecciones. Entonces, es por eso también que tenemos una tasa bastante alta de cáncer de cuello uterino nosotros, ¿no? En nuestro medio. Regeneración excesiva, regeneración. En estas heridas mal curadas, digamos, pueden ser proclives a una aparición de un cáncer, ¿no? La depresión inmunitaria, eso hemos visto, ¿no? Con el SIDA, ¿se acuerdan? Que la depresión inmunitaria puede causar aparición de ciertos tipos de cánceres, ¿no? Sarcoma de Kaposi, si vimos, linfomas, en fin. Bueno, constituyentes básicos de una neoplasia, de un tumor, en general, ¿no es cierto? Está el parénquima, constituido por las propias células neoplásicas, las células propias, funcionantes. Y es lo que determina la nomenclatura. ¿Qué nombre le vamos a dar a la neoplasia? Y luego tenemos el estroma de soporte de esa neoplasia. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el tejido conectivo que forma el esqueleto del tumor, ¿sí? Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos también. Eso es lo que estamos viendo acá. Miren, este es el parénquima, ¿ya? Esto puede ser una glándula, por decirles algo, ¿ya? Ahí está su conducto excretor, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos son las unidades, los adenómeros. Esta glándula está separada por un esqueleto. Miren, este es el tejido conectivo. Esta es su cápsula y estas son las trabéculas conectivas, ¿eh? Que separan a esta glándula en lobulillos. Ahí tenemos los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y vasos linfáticos, ¿ya? Y nervios también, ¿ya? Que ingresan a través del tejido conectivo. Entonces, tenemos parénquima más estroma igual órgano. Ahí está. Bien. Neoplasias benignas. Estas neoplasias benignas, como su nombre lo indica, no tienden a crecer deliberadamente y sin control, ¿ya? Tampoco invaden tejidos adyacentes. Es decir, que pueden ser controladas de forma gradual, las neoplasias benignas. Este tipo de neoplasia no son cancerígenas, ¿ya? No es cáncer para tener en cuenta, ¿sí? Pero dependiendo de las zonas donde pueden originarse, o las zonas que toque, dice acá medio, no me gusta eso, las zonas donde están presentes estos tumores malignos pueden causar problemas, dice, por ejemplo, de radiación solar. Bueno, la radiación solar es un problema realmente, ¿no? En las personas que no se protegen, en estas personas que están trabajando directamente en relación con al aire libre, ¿no? Directamente al sol, a la radiación solar. Pueden presentarse también en glándulas y nervios. ¿Por qué no? Ya en glándulas son los adenomas. Ya en los nervios puede haber una proliferación de células de sostén, como las de Schwann, ¿no? Células de Schwann. Entonces, esto necesariamente tiene que resolverse con cirugía, ¿ya?
Esto teniendo mucho cuidado, sí, de tratar de extirpar solo los tumores, solamente la neoplasia. Obviamente también hay que sacar con un poco de tejido sano, ¿no? Que es el margen de seguridad, pero en lo posible tratar de no dañar los tejidos. Bien, eh, las neoplasias malignas son las que se propagan hacia todos los tejidos y no dejan de crecer, ¿ya? Son las que se propagan por todos los tejidos o a todos los tejidos, no dejan de crecer, invade. Entonces, esta propagación a sitios que están lejos de su sitio de inicio se llama metástasis, ya metástasis, que pueden viajar por vía linfática, por vía sanguínea, en fin. Solo las neoplasias malignas pueden ser consideradas como cáncer. Y también otro detalle, solamente las neoplasias malignas son las que dan metástasis, ¿ya? Solamente las neoplasias malignas. Es una característica biológica de las neoplasias malignas. En este tipo de neoplasias, el crecimiento celular es rápido y se encarga de invadir otros tejidos. Entonces, las células cancerígenas tienen un índice de duplicación bastante alto, ¿sí? Y esto hace que el tejido o el tumor se agrande rápidamente, crezca con cierta rapidez. Bien, la nomenclatura. Un tumor literalmente es la hinchazón, el aumento de volumen de cualquier tipo, ¿ya? Tal como la hinchazón, el edema inflamatorio u otro. Pero el uso moderno denota generalmente la presencia de una neoplasia o un neoplasma. Entonces, esto ya es, digamos, una situación inveterada, llamémoslo así, ¿no? Donde llamar tumor o llamar neoplasia es igual, es igual. Ya estamos acostumbrados. Entonces, el sufijo, la terminación oma significa tumor y denota generalmente una neoplasia benigna, como en el caso del fibroma, ¿no? Que es una neoplasia de tejido fibroso, tejido conectivo denso. El lipoma de tejido adiposo, ¿no? Lipoma. Entonces, estas son, se supone, uno presume o asume que son neoplasias benignas, ¿no? Pero a veces, dice acá, es indicativo de una neoplasia maligna. El sufijo oma, estamos hablando del sufijo oma, ¿no? Como el caso del melanoma. El melanoma es un tumor de melanocitos muy maligno. Entonces, hay que tomar en cuenta. Otra cosa también, el hepatoma, ¿ya? Un tumor de hígado, un cáncer de hígado, que se llama así hepatoma. Y el seminoma, un tumor de testículo. ¿Eh? Bien. Entonces, también este sufijo oma se puede, ponerle a una condición que no es neoplásica, tal como el caso de un hematoma, ¿no? Que es una colección de sangre, un granuloma, ¿no es cierto? Que es un elemento reactivo, ¿no? El granuloma. ¿Se acuerdan de la de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? La tuberculosis. O una martoma, que vamos a ver de qué se trata. El sufijo blastoma, ya no es, bueno, el sufijo blastoma, sí, denota una neoplasia de células embrionarias, ¿ya? Como ser el nefroblastoma, hepatoblastoma. En el ojo a los muchachitos, a los niños les da un tumor que relativamente es frecuente, es el retinoblastoma. Entonces, una neoplasia de células embrionarias. Los tumores malignos de origen epitelial, los que se originan en epitelios, llevan el sufijo de carcinoma. Y los de origen mesenquimatoso tienen el sufijo de sarcoma. Sarcoma. Carcinoma, los epiteliales, sarcoma, los de origen mesenquimal. Por ejemplo, el hueso, el cartílago es de origen mesenquimal, por lo tanto, si es de un tumor maligno de hueso, será un osteosarcoma, o si es de tumor maligno de cartílago, será un condrosarcoma, o liposarcoma, fibrosarcoma, lo que ustedes quieran. En cambio, los otros son de carcinoma, ¿no es cierto? Los epiteliales, como ser los que se originan en glándulas, ¿no?
adenomas o adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Bien. Ahí tenemos tumores. Este es un colon abierto y vemos estos tumorcitos, así como arbolitos, como honguitos. Miren, estos son pólipos en colon, ¿no? Entonces, una poliposis colónica. Ahí vemos la histología. Aquí está su tallito y esta proliferación de glándulas, ¿no es cierto?, en la superficie. Es un crecimiento un poquito exagerado, pero fíjense, todos tienen la misma apariencia. ¿Mm? Todas tienen la misma apariencia. Algunas aquí se ven un poquito más oscuras por la actividad proliferativa, ¿no? Acá tal vez no tanto, pero todas tienen las mismas características histológicas. ¿Mm? Bien, aquí tenemos un adenoma gástrico. Ahí tenemos, miren, una proliferación así como vellosidades en la mucosa gástrica. ¿Eh? No vemos aquí alteraciones celulares indicativas de un cáncer, no, no, no. Todas las células son muy parecidas a como son cuando están en una situación de normalidad. ¿Mm? Ahí está la muscular de la mucosa, abajo la submucosa. Lo mismo acá, ¿no? Ahí está la submucosa, la muscular propia. Vean, aquí tenemos un papiloma. El papiloma es un tumor benigno que se origina en epitelios estratificados, como este es el caso de acá de la mucosa del interior de la boca, mucosa yugal también se llama. Ahí está un tumorcito como verruga, ¿eh? Como verruga. También en la piel, en la parte externa de la piel, surgen estas lesiones. Son los papilomas o verrugas simplemente, ¿no? Verrugas. Y tienen esta disposición así como coliflor. Este es epitelio estratificado plano normal prácticamente, ¿no? Tal vez algunas alteraciones, pero son mínimas. Bien. ¿Qué es un coristoma? Es una malformación congénita de tejidos maduros dispuestas desordenadamente en localizaciones anómalas. A ver, a ver. El coristoma es un tumor de tejidos maduros, pero que se encuentran en un lugar donde no corresponde. Por ejemplo, esto puede ser un problema de desarrollo embrionario, no hay problema. Por ejemplo, un coristoma puede ser tejido pancreático en pared gástrica o de intestinal. ¿Se dan cuenta? Ahí no tiene por qué estar, pero sin embargo podemos encontrar islotes de páncreas. Entonces, llamamos eh, eh, un coristoma, o también se llama tejido heterotópico. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, tejidos maduros que aparecen donde no corresponde. ¿Ya? Eso es importante. En cambio, el amartoma, sí, es también un crecimiento benigno de tejidos en sitios anormales, pero del propio órgano. Esto les voy a aclarar con un ejemplo. Ustedes saben que en el pulmón eh, las ramificaciones de los bronquios, etcétera, etcétera, llegan hasta un cierto límite, ¿no es cierto? Hasta que se convierten en bronquiolos respiratorios, ¿verdad? Ahí ya pierden su estructura cartilaginosa y es tejido blando, ¿no es cierto? Son alveolos, conductos alveolares, sacos alveolares, etcétera, etcétera. Y esto normalmente se encuentran en la periferia de los pulmones, en la superficie de los pulmones. En cambio, en la parte central, donde está el hilio del pulmón, ahí sí encontramos bronquios primarios, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahí, cerca a la pleura, ¿ya? No hay cartílago. Pero ¿qué pasa si aparece un nodulito de cartílago ahí, subpleural? Entonces, eso ya consideramos un amartoma, ¿ya? O sea que el tejido es maduro, pero corresponde al órgano, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia con el coristoma. El teratoma también es un tumor que se forma en los órganos germinativos, ovarios, testículos, ¿no es cierto? Pero también se forman por tejidos maduros
o inmaduros derivados del disco germinativo trilaminar, ¿ya? Del disco germinativo trilaminar. Bien, entonces, cuando los tejidos son maduros es un teratoma benigno, pero cuando ya son tejidos inmaduros que tienen alterada su morfología, ya los consideramos inmaduros. Y también existen tumores mixtos, como ser tumores que tienen más de una estirpe celular. Ya, por ejemplo, tenemos el adenoma pleomórfico de glándulas salivales, ¿no? Donde encontramos un componente glandular de las glándulas salivales, pero también encontramos un componente mesenquimal, como ser cartílago, inclusive huesos se puede encontrar. Entonces, esos son los tumores mixtos. Bien, acá tenemos la nomenclatura de los tumores. Acá tienen para divertirse toda la noche. ¿Ya? Entonces, esto no vamos a repetir, porque es bastante amplia la cosa. Pero está ahí, ¿no es cierto? Tejido originario, la parte benigna, la contraparte maligna, ¿sí? Tumores mixtos, tumores derivados de una, del disco germinativo trilaminar, por ejemplo, y también hay de una sola hoja. Son los teratomas monodérmicos que se llaman, ¿ya? Los teratomas monodérmicos. Ahí está un ejemplo, un tumor de tiroides que se encuentra en ovario, ¿no? Es tejido tiroideo que se ha desarrollado en ovario, ¿sí? Eso se llama el estruma ovari. Bueno, bueno, ahí tenemos, miren. Acá tenemos debajo de la lengua, miren, un nódulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver al microscopio? Vemos epitelio escamoso, queratinizante, miren, glándulas sebáceas, o tal vez un folículo que parece acá, no, pero son glándulas sebáceas. Este tejido no tiene por qué estar ahí. Entonces, a esto consideramos un coristoma. ¿Está bien? Ahí están los tumores quísticos de ovario. Los tumores quísticos son frecuentes en ovario. Son como una pelota y a veces suelen crecer enormemente. Estamos viendo acá un teratoma quístico. Miren, aquí encontramos algo de pelos, aquí sebo. Ahí está la cápsula, ¿no? La pared, la pared. ¿eh? Acá podría ser este tejido ovárico de la corteza, pero bueno, esto es lo que nos llama, ¿no? La atención. Cuando solamente es tejidos cutáneos, llamamos el quiste dermoide, pero es mejor llamar teratoma quístico maduro, ¿no? Ahí también tenemos teratomas quísticos, ¿mira? Abiertos, dos. Acá pequeños quistecitos foliculares. Aquí hay grasa, sebo y también mucho pelo. Ahí vemos un teratoma donde vemos qué elementos. Una glándula sebácea, cartílago hialino, tiroides, miren acá tiroides. Acá podemos ver glándulas, tejido conectivo. Bueno, entonces acá tenemos de todo en estos teratomas quísticos, pero los tejidos son maduros. Acá vemos tejido adiposo, por ejemplo. Teratoma quístico maduro. Un amartoma pulmonar. Este es el nodulito que sacó debajo de la pleura. Ahí está su capsulita. Cuando se hizo el estudio histopatológico, vimos, ¿no? Este núcleo de cartílago hialino, pero subpleural, o sea, no debía estar ahí, ¿no? Entonces, pertenece al órgano, pero no en el lugar que corresponde. Ahí tenemos entonces un cuello uterino. Aquí está el manguito vaginal, el orificio cervical externo, y acá tenemos este cambio de tejido, miren, distinto. Esto es lo normal. Entonces, esto es un carcinoma de cuello uterino. Es un tumor que, muy invasivo, muy agresivo. Ahí estamos viendo la histología. Miren, muy inflamado. Aquí están el epitelio escamoso y acá cómo ingresa. Miren cómo penetra, cómo invade. Tremendo. Aquí vemos estos elementos que se llaman los globos o las pernas córneas, ¿no es cierto? Este es un carcinoma epidermoide de cuello uterino, bastante frecuente en nuestro medio. Ahí vemos con mayor detalle, miren, estos islotes de epitelio, ¿no? Epitelio plano estratificado, cómo ingresa, cómo invade en profundidad. Y aquí tenemos queratinización,
los famosos globos córneos que les decía, o perlas córneas. Muy inflamada la cosa, miren, mucha inflamación. Bien, biología del crecimiento tumoral, tanto de las neoplasias benignas como de las malignas. En general, los tumores malignos muestran características especiales que ayudan a distinguirlos desde el punto de vista morfológico, ¿sí? De los tumores benignos. Historia natural, vamos a ver las fases del crecimiento tumoral y su comportamiento. Entonces, tenemos acá un detalle, ¿no es cierto? Es la diferenciación y anaplasia. Entonces, esto se refiere al cambio maligno de una célula, una célula que ha sido transformada, ¿no es cierto? La transformación. Entonces, tiene que diferenciarse. Aquí tenemos bastantes puntos para tomar en cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, para determinar la diferenciación y anaplasia, hay que tomar en cuenta la forma de los núcleos. ¿Ya? En los tumores malignos, los núcleos son muy irregulares, muy hipercromáticos, o sea, están hiperteñidos y se ven muchos detalles que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, a eso se denomina pleomorfismo nuclear y celular. Hipercromatismo del núcleo, ¿ya? Porque hay mucha material genético, ¿sí? Que se está expresando. La relación del núcleo y citoplasma está alterada. Normalmente es 3:1. Bueno, aquí inclusive el núcleo puede ocupar todo el citoplasma de la célula, ¿no? Presencia de mitosis atípicas, mitosis anormales, ¿ya? Entonces, este pleomorfismo nuclear muchas veces puede llegar a formar células gigantes tumorales, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la diferenciación y a la anaplasia. Ritmo de crecimiento de las células transformadas. Obviamente, las células malignas de los tumores malignos crecen más rápido que los benignos. La infiltración local generalmente lo hacen los malignos. Y la metástasis a distancia, eso sí que es una característica solamente de los malignos. De los malignos. Bien. Entonces, el pleomorfismo dice aquí, se refiere al desorden en la forma y tamaño del núcleo celular. Células atípicas, extrañas, monstruosas inclusive. Las mitosis son mitosis atípicas, ¿ya? Tienen diferentes formas. Pueden ser bipolares hasta tripolares. El nucleolo es prominente o visible, ¿ya? Bordes infiltrantes. Esto es cuando la neoplasia maligna no respeta, digamos, su área de crecimiento, sino empieza a infiltrar al tejido vecino. Desmoplasia. El tejido circundante trata de encapsular al tumor, encapsular, ¿ya? Entonces, eso se llama producción de tejido fibroso, tratando de encapsular al tumor maligno que está tratando de infiltrar, está tratando de invadir. Entonces, la desmoplasia es cuando la célula maligna induce a la producción de colágeno, ¿no es cierto? La metástasis es la presencia de un tumor maligno, ¿ya? En otros órganos distantes donde se originó. Esto es el parámetro más contundente de malignidad, la metástasis. Entonces, ¿y cómo afectan a otros órganos a distancia? Ya puede ser por vía linfática o vascular, o bien por invasión perineural, ¿ya? Y a veces también por contigüidad, sobre todo estos tumores abdominales como el cáncer de ovario, puede producir siembra en la cavidad peritoneal, por decirles algo. Bien. Entonces, vamos a reiterar un poquito de eso. La diferenciación se refiere al grado en el que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células normales, ¿ya? Entonces, mientras el tumor muestre células muy parecidas al tumor original o al tejido original,
Entonces quiere decir que están bien diferenciadas, ¿ya? Entonces, de esta buena diferenciación hasta el otro extremo, que es la anaplasia, ¿ya? Anaplasia o la indiferenciación, que se llama así, existen términos medios, ¿no? Como el bien diferenciado que habíamos visto cuando se parecen mucho, ¿sí? Cuando se parecen más o menos se dice medianamente diferenciado, poco diferenciado o indiferenciado o anaplásico. Bien, entonces la anaplasia, dice acá, se refiere a la pérdida o ausencia o escasos signos de diferenciación de las células parenquimatosas neoplásicas. Es un crecimiento desordenado y está en relación con el pleomorfismo. Ya hemos visto ya que se trata de la variación en el tamaño y forma de la célula. Morfología nuclear anormal, núcleos oscuros, esto se llama hipercromasia, son los famosos núcleos hipercromáticos, ¿no? Acá también tenemos que tomar en cuenta la presencia de mitosis atípicas. Eh, la metaplasia se define como la sustitución de un tipo de célula por otro asociado a una lesión, reparación o regeneración tisular. Habíamos dicho que la metaplasia es la sustitución de un tipo de célula por otra, pero más resistente, más resistente. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los fumadores. Normalmente en el epitelio bronquial es epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero en los grandes fumadores, esto, la irritación del humo del tabaco hace que ésta se transforme, ¿no es cierto? Se adapte. Entonces, de un epitelio estratificado plano que era, ¿sí? Se transforma en un epitelio plano, ¿sí? Plano estratificado, más resistente. La displasia, esto es importante que sepan, se refiere a anormalidades de la orientación arquitectural de las células debido a las alteraciones en el proceso de maduración. La displasia, entonces, es el proceso que va a adquirir una célula alterada eh, cuando generalmente esto de las displasias ocurren en los epitelios, ¿no es cierto? Entonces empiezan primero a afectar las zonas donde la proliferación es más activa. Esto ocurre en la estrato basal, por ejemplo, ¿no? Pero después ya va subiendo, ¿no? Al estrato, al estrato espinoso, granuloso, ¿no? Y finalmente todo el epitelio, ¿no? Entonces, la displasia es de la alteración, anormalidades en la orientación arquitectural de la célula. Vamos a ver sobre esto. Aquí, ¿qué dice? Carcinoma in situ, una lesión que está dentro del epitelio, ya delimitada por la membrana basal. No atravesó la membrana basal, pero es un carcinoma in situ. Carcinoma invasivo es cuando la displasia es tan severa que destruye la membrana basal, rompe la membrana basal e infiltra el estroma. Bueno, entonces acá tenemos principales diferencias citomorfológicas, ¿no es cierto? En una célula normal hay polaridad basal, o sea, el núcleo está cerca a la base. No hay pleomorfismo, las relaciones 1 a 4, bueno, 1 a 3, 1 a 4 es la relación normal. No hay alteración del núcleo, ¿sí? La cromatina es normal. Nucleolo, todo está normal. Acá empieza entonces las alteraciones, miren, ¿no? Pérdida de la polaridad, pleomorfismo, ¿no? Los núcleos son de distinta forma, de distinto tamaño. Relación, inclusive pueden haber uno. Anisonucleosis, ¿no? También se llama eso el pleomorfismo. Hipercromatismo, núcleo prominente, mitosis anormales. Pueden haber células gigantes, habíamos dicho, ¿sí? Aneuploidía del DNA. Estas son las mitosis tripolares, tetrapolares, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí estamos viendo una comparación de un tumor benigno con un maligno, ¿sí? Este es un útero, este es el miometrio. Acá tenemos un tumorcito, un tumor. Este es un mioma, leiomioma, un tumor de músculo liso. ¿Eh? Cuando es benigno, es pequeño, bien delimitado, crecimiento lento. No infiltrante, no metastizante, bien diferenciado. Aquí estamos viendo, miren, este es el carcinoma, un leiomiosarcoma. Este es un cáncer, ¿no?
Leiomiosarcoma, la contraparte maligna. Grande, mal delimitado, miren. Es por eso que se llama cáncer, ¿no? Por estas prolongaciones que se parecen mucho a las patitas de un cangrejo. Por eso, desde hace mucho tiempo que se le dio el nombre de cáncer, ¿no? Crecimiento rápido en la parte central. Como crece tan rápido, esta ya no se puede alimentar bien, entonces sufre de necrosis hemorrágica, ¿no es cierto? Existe infiltración local, metástasis y está mal diferenciado. Bien, ahí tenemos la histología, el esquema, y aquí vemos, ¿no es cierto? Una zona de necrosis, hemorragia. Y este es el pleomorfismo nuclear. Bien. Trastornos preneoplásicos adquiridos. O sea que algunos trastornos que tienen la potencialidad de transformar, de una transformación maligna. ¿Eh? Por ejemplo, la cirrosis hepática, ¿no? Causada principalmente por el alcohol. ¿Sí? Es la base para que se forme el hepatocarcinoma. La gastritis crónica atrófica, ¿sí? Que también tiende a producir el carcinoma gástrico. La colitis ulcerosa crónica, el cáncer de colon. La leucoplasia de la mucosa bucal y genital. ¿Ya? Esto sirve de base para la aparición de carcinomas epidermoides o espinos celulares también se llama. ¿Mm? Son adquiridos, preneoplásicos, o sea, antes de que se declare como un tumor maligno. ¿Ya? Ahí tenemos otra vez un útero abierto y acá estos miomas, miren. Acá también tenemos en la periferia, en el fondo. ¿Mm? Aquí está el cuello, el canal endocervical. Ahí vemos la histología de un leiomioma. ¿Mm? Los núcleos son todos bien bonitos, miren, muy parecidos unos con otros, bien orientadas las células, así que este es un tumor benigno. ¿Mm? Un lipomita, miren, ahí está. Es un nodulito alargado de tejido adiposo. Ahí vemos, miren, la pared y aquí está el lipoma. Y esta es la mucosa de la mucosa gástrica. ¿Mm? Y aquí está el lipoma. Tejido adiposo, bien diferenciado. ¿Mm? Este es un cáncer, miren un cáncer. Ya inclusive aquí hay ulceración. Esta es la mucosa, la mucosa. La mucosa. Un momentito, por favor. Tuve un problema con ya. Perdón, esta es la mucosa. Ya, esta es la submucosa. Pero acá estamos viendo, miren, acá hay una alteración de la estructura, de la arquitectura. ¿Eh? Pero se parece bastante al tejido original, ¿no? Aquí están las glandulitas muy mal, digamos, muy desordenadas, y aquí han invadido, miren la submucosa, están invadiendo la submucosa. Todas estas son glandulitas que han invadido la submucosa. Adenocarcinoma gástrico bien diferenciado. ¿Mm? Aquí tenemos un sarcoma, miren, con células gigantes. ¿Ah? Miren, este es el pleomorfismo nuclear, este es la hipercromasia. Miren este núcleo, nucleolo visible. ¿Ah? Mira, los núcleos de distinto tamaño. Un sarcoma poco diferenciado. Los sarcomas tienden a tener las células y los núcleos alargados por lo general. ¿Ah? Este es un carcinoma anaplásico. Los carcinomas tienen, aquí conserva algo de epitelio, miren, pero acá está todo reventado. Miren los nucleolos. ¿Eh? Figuras de mitosis se ven acá, acá también. ¿Ya? Este es un carcinoma anaplásico o indiferenciado. Aquí en esta célula maligna, 1, 2, 3, 4 polos. Miren el pleomorfismo. Qué tremendo. Progresión y heterogeneidad tumoral. Bueno, tenemos acá una población de células, donde sea que se encuentren. Estas pueden estar expuestas a agentes carcinógenos. Ya dijimos, los carcinógenos pueden ser de naturaleza química, física, microbiana, en fin. Entonces, estas células cuando están, digamos, en contacto con estos agentes carcinógenos, pueden producirse una mutación. Entonces,
Una célula que empieza a mutar ya da como resultado a otras células alteradas. Entonces, ese es el punto de iniciación. ¿Ya? Acá tenemos una población de células alteradas ya. ¿Ya? Pero acá todavía tenemos algunas cartas bajo la manga, ¿no es cierto? Tenemos los genes que reparan el DNA, entonces, si hay que se ha alterado, digamos, alguna, en algún punto el ADN, entonces hay esta posibilidad de reparación, entonces la célula vuelve a ser normal. Pero si sigue expuesta al carcinógeno, entonces ya la cosa va a proliferar en serio, ¿no es cierto? Y esta es la promoción, ¿ya? La progresión celular. Entonces, estas son totalmente células iniciadas. ¿Ah? Todavía podemos saber los genes de la apoptosis que van a eh, eh, eliminar a células malignas o bien a células alteradas con su DNA alterado, pero no siempre se eliminan a todas, siempre quedan algunas que crean resistencia, ¿no? Entonces, estas proliferan y ya forman un clon de células malignas. Y todavía hay más. Estas células, como son independientes, crecen sin ningún control, son totalmente autónomas, crean nuevas mutaciones. Mientras van proliferando, crean nuevas mutaciones. Entonces, se van haciendo una población ya policlonal de células, con diferentes características, ¿no es cierto? Esa es la progresión, con diferentes características. Algunas que tendrán la capacidad de escaparse del control de la inmunidad, escaparse de los genes reparadores, otros desarrollarán la capacidad de metástasis, de invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos ya el tumor maligno totalmente establecido, el cáncer. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Esto es la metástasis, decía. La metástasis se refiere a siembras neoplásicas separadas de su localización primaria. ¿Ya? Esta es una característica que solamente tienen las neoplasias malignas. Y este es digamos, es el factor más contundente, ¿no? Para considerar una neoplasia maligna. ¿Ya? Solo la producen las neoplasias malignas, dice acá, ¿no es cierto? Y la diseminación de los tumores malignos pueden ser por vía linfática, principalmente los carcinomas, por vía hemática, los sarcomas, o bien por siembra de cavidades, lo que les había comentado. ¿Ya? Hay tumores que generalmente o casi nunca producen metástasis, tumores malignos que no producen metástasis. Un ejemplo es el carcinoma vasocelular, vasocelular de la piel. Y también hay otro que es un carcinoma de células gliales, ¿ya? De células gliales. Bien, ahí tenemos un hígado donde vemos múltiples nódulos metástasis, ¿no es cierto? Habrán venido, quién sabe de dónde, ya, pero llegaron a hígado. Aquí tenemos tejido linfoide, miren, con vasos muy congestivos, y aquí vemos estructuras glanduloides, malignas, obviamente, malignas. Entonces, este es un adenocarcinoma metastásico a ganglio linfático. Acá también vemos, miren, acá también. ¿Eh? Este es pulmón, ya, este es un vaso pulmonar. Ya, entonces, este podemos considerar un émbolo tumoral. Aquí hay glándulas, miren, luces glandulares. Este es un carcinoma de mama, o sea, vino de mama, un cáncer de mama que ha metastizado a pulmón. Y acá, ahí se quedó, ahí se impactó. ¿Eh? Algunos datos epidemiológicos, factores geográficos y ambientales. En nuestro medio hay alta incidencia del carcinoma cervicuterino y de vía biliar, principalmente de vesícula. La edad. Por lo general se presentan a partir de los 55 años, pero también pueden presentarse en niños, dice. Ejemplo, los tumores linfoproliferativos, linfomas, leucemias, ¿no? El retinoblastoma, tumor de la retina en ojo. El tumor de Wilms o nefroblastoma, ya un tumor maligno en el riñón de los niños. La herencia.
¿sí? También hay que tomar en cuenta ese factor. En algunas familias, el cáncer es un riesgo hereditario. Bien, entonces la paramos acá esta primera parte y continuamos en la próxima, ¿ya? Por favor, vayan preparándose vayan preparando los temas que vamos a programar, yo creo, para la última semana de julio, el primer parcial presencial. Muy bien. Hasta luego, jóvenes.